Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Y en esta mañana yo no le voy a dar un pasaje único y específico, ¿verdad? Porque voy a ir por varios pasajes. Y en la medida en que voy a ir compartiendo con ustedes, le voy a referir a algunos pasajes para que usted vaya allí, se acerque y pueda ver lo que está sucediendo. Mi gente, para entrar en cancha, déjeme mencionarle que como iglesia, nosotros hemos estado trabajando en una serie de reflexiones que tienen como propósito concientizarnos de la necesidad que tenemos como iglesia de que nuestra adoración sea renovada. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero debería de haberse dado cuenta que nosotros hemos estado apuntando en cada reflexión y en cada enseñanza a que nosotros creemos conciencia que nosotros como iglesia, después de 50 años prácticamente, tenemos la necesidad de que nuestra adoración sea restaurada. Amén. Y en medio de esas reflexiones nosotros hemos llegado a contestar la pregunta: ¿para qué existe la iglesia en la tierra? ¿Se acuerda de eso? Libro de Efesios. ¿Para qué existe la iglesia en la tierra? Para la alabanza de su gloria. O sea, que nosotros aquí estamos como una de las razones primordiales es para que nosotros alabemos y adoremos al Señor en el lugar donde Dios nos ha puesto. Si nosotros como iglesia perdemos la capacidad de adorar al Señor, de elevar adoración y alabanza al Señor en este lugar donde Dios nos ha puesto, pues nosotros hemos perdido el norte como iglesia. Podemos tener muchas bonitas características, podemos tener bonitos ministerios en la iglesia, pero si nosotros no nos convertimos en una casa de alabanza, entonces nosotros estamos errando al blanco. Así que existimos como iglesia para la alabanza de su gloria. Número 1 fue la primera pregunta que contestamos. La segunda que nos planteamos en esta batería de reflexiones fue: ¿y hasta cuándo nosotros vamos a estar adorando a Dios? ¿Se acuerda de eso? Y nos fuimos a dar un paseo por el libro de Apocalipsis. Y allí nosotros encontramos que cuanto ser viviente existe en el cielo, lo que hace es que adorar a Dios. ¿Y lo hace cuándo? Todo el tiempo, y lo hace por siempre y lo hace para siempre. Y allí descubrimos nosotros, la iglesia, que ya sabemos que hemos sido creados para la alabanza de su gloria, que esta experiencia de adoración en la que tú y yo debemos estar envueltos es una experiencia que no va a tener final. Porque vamos a estar adorando a Dios ¿cuándo? Por toda la eternidad. Por eso hace falta que nosotros como iglesia aprendamos a adorar ¿cuándo? Ya. Eso me gustó, no ahora, es ya que hay que aprender a adorar. Porque yo no puedo llegar al cielo allá decir, Señor, yo pasé 10 años en la iglesia de Gravilias, pero todavía yo no sé cómo es que se hace la cosa. Se supone que nosotros cuando entramos allí, llega el día del arrebatamiento. ¿Cuántos están esperando el arrebatamiento? Llega el día del arrebatamiento y nosotros somos inmersos en el cielo y entramos en la presencia del Señor. Y cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, mirándolo con los espejuelos que nos ha prestado Juan, estamos viendo 24 ancianos, estamos viendo los 4 seres vivientes, estamos viendo multitudes, estamos viendo millones de ángeles que están postrados adorando al Señor. Y se supone que nosotros allí no nos quedemos. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Nosotros se supone que aquí Dios nos tiene para que nosotros comenzamos a aprender lo que nosotros vamos a estar haciendo por la eternidad. Y se supone que nosotros entramos allí como un nado sincronizado. ¿Usted ha visto lo que es un nado sincronizado? Todos van al mismo tiempo. Usted no puede llegar allí a hacer la nota discordante, porque es capaz que lo bajen de allá arriba con un puntapié. Se supone que cuando nosotros llegamos allí, miramos a los 24 ancianos y nosotros hacemos lo mismo. Escuchamos las voces de los ángeles cantando Renaná y nosotros hacemos lo mismo. Y nosotros entramos alineados completamente con toda la adoración que hay en el cielo, porque nosotros aquí en la tierra hemos comprendido que tenemos que aprender a adorar, porque vamos a estar adorando a Dios por toda la eternidad. Tercera pregunta que nos guió hasta este momento en este estudio: ¿y cómo es que hay que adorar? ¿Y cómo es que el cielo espera que yo adore? Y nosotros hemos estado inmersos en diferentes razones, así, asado. Pero mirando el último modelo, que es el del Salmo 100, nosotros nos dimos cuenta que la primera manera en que nosotros debemos adorar a Dios es ¿cómo? ¿Es cantando? ¿Cómo cantamos? Renaná. ¿Qué quiere decir renaná? ¿Es cantando con todas
nuestra fuerza. Número 2, ¿cómo nosotros vamos a adorar a Dios según el Salmo 100? Lo vamos a hacer sirviendo a Dios con alegría, sirviendo. Y nosotros vimos que esta experiencia de servicio está compuesta por dos partes. Nuestra experiencia cultica de adoración a Dios, todo lo que venimos a hacer aquí, pero también nuestra experiencia de adoración ministerial. Si usted no estaba el martes pasado, se perdió en el espacio. Porque el martes pasado nosotros estuvimos descubriendo aquí que todos nosotros los que formamos parte del cuerpo de Cristo somos ministros de Dios. Y que Dios nos ha puesto para que nosotros ministremos al Señor y llevemos a cabo un ministerio de adoración, de servicio a Dios a través de los hombres. Dos maneras en las que nosotros servimos a Dios: nuestra experiencia cultica y nuestro servicio ministerial. Amén. Gloria al Señor. Y esto nos ha venido dirigiendo en medio de nuestro estudio, esas dos maneras en que nosotros entregamos nuestra adoración. Pero nosotros estuvimos viendo una tercera. ¿Y esa tercera cuál es? Viniendo ante su presencia con regocijo. Salmo 100, verso 2, parte B. Venid ante su presencia. No, usted parece que no lo leyó, no estuvo aquí el martes. ¿Qué dice allí? Venid. Ya, Padre. ¿Qué es lo que dice allí? Venid ante su presencia con regocijo. Así que nos siguen dirigiendo que la manera de adorar a Dios es acercándonos a su presencia. Oiga, ¿sabe lo que hemos descubierto? Que venir ante la presencia del Señor no es simplemente llegar al culto. Porque yo puedo venir al culto, pero no estar realmente ante la presencia del Señor. Llegar a la presencia de Dios es mucho más que llegar a este lugar. Llegar a la presencia de Dios es yo poder tener la capacidad de entrar en conciencia de que Dios está presente en medio de la alabanza de su pueblo. Salmo 22. Llegar ante su presencia es yo tomar conciencia de que Dios está presente y poder reaccionar a la presencia de Dios. Yo percibo la presencia de Dios y mi respuesta es, yo caigo de rodillas y comienzo a adorar a Dios. Eso es una manera de definir adoración. Ahora, esto nos ha creado un dilema que nosotros estuvimos mirando el martes. Y aquí donde quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor. Si la manera de yo adorar a Dios es viniendo ante su presencia, esto me va a crear un conflicto. Quiero que vayas conmigo al Salmo 139. Salmo 139. Y esto me crea un dolor de cabeza a mí porque el Salmo 139 me enseña que una de las características de Dios es que Dios es omnipresente. Eso quiere decir que Dios está ¿dónde? En todos lados. Y mire cómo el salmista lo expresa. Salmo 139, ubíquese en el verso número 7, donde hace dos preguntas y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Yo me puedo escapar de la presencia de Dios? El salmista me está diciendo, eso es imposible. Mire, Adán trató de esconderse de la presencia de Dios, ¿cierto o no es cierto? Mire, fue tan ignorante que se fue a esconder ¿dónde? Detrás de los árboles. Era imposible esconderse detrás de los árboles. Y es imposible esconderse en cualquier lugar, porque de la presencia de Dios no hay quien se escape. Así que él ha formulado sus dos preguntas: ¿a dónde me iré de tu presencia? Y ahora responde: si subiere a los cielos, y estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado. ¿Qué es el Seol? El lugar de los muertos. Usted debe saber eso. Si yo me voy y me muero allá donde están los muertos, si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea que Dios está ¿hasta dónde? Hasta en el lugar de los muertos. Hay quien piensa que solo Dios está en el cielo. Hay quien piensa que solo Dios está en la tierra, pero Dios está aún en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, por decirlo de alguna manera. Dios está allí. Verso número 9. Si tomare las alas del alba y habitare ¿dónde?
en el extremo del mar. ¿Qué es lo que va a pasar como quiera? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En otras palabras, yo puedo ir al trabajo y en el trabajo ¿quién está? Dios. Yo me puedo ir a casa cuando salga del culto y ¿quién está en casa? Yo me puedo ir al parque a jugar la mejenga y ¿quién está en la mejenga? Yo me puedo sentar a ver televisión por la noche y ¿quién se sienta conmigo a ver televisión? Te la voy a poner más duro. Si yo hoy decido apartarme del Señor y meterme esta noche a bailar en la avispa, los entendidos entenderán. Y allí está Dios. ¿Me esconderé de Dios allí en la avispa? No. Porque Dios está hasta en la avispa. Y yo me puedo ir a donde quiera que yo me vaya. Y el salmista lo expresó de esta manera. Mira, si yo me voy al cielo, allí está Dios. Si yo me voy al Seol, allí está Dios. Si yo tomo las alas del alba y me voy al otro lado del planeta, allí está Dios. Y si no, pregúntenselo a un muchachito que se llamaba Jonás. Que Dios le dijo, es por el norte. Y él dijo, yo me voy para el sur. Porque yo no quiero hacer lo que Dios está diciendo. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue y compró un pasaje para irse ¿a dónde? A Tarsis. Chacho, olvídate, Dios se quedó por allá. Y ahora, no me va a encontrar, no va a encontrar su profeta. Estoy en medio del mar, en una embarcación, allá adentro escondido con un montón de gente pagana. Muchachos, aquí no está Dios. Allí estaban jugando baraja, allí estaban bebiendo guaro en aquella embarcación en medio del mar. Muchachos, Dios no está por todo esto. Dios está allá en la iglesia, Dios está en el templo. Pero aquí no está Dios. Y yo, ay, qué bueno, me salí con la mía. Me le escondí a Dios. Aleluya. Pero a Dios nadie se le puede esconder. Aleluya. Y usted sabe la historia, que Dios levantó una tempestad en medio del mar. Aleluya. Y tuvieron que tirar a Jonás en medio del mar. ¿Y quién apareció por allí? Un pececito que Dios había preparado, que vino y se tragó a Jonás. ¿Usted sabe lo que es estar metido en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches? ¿Sabe la peste que tiene que haber allá adentro? ¿Usted sabe lo que es estar nadando en un jacuzzi de jugos gástricos con algas? Y si ese pez comía peces, ¿usted sabe lo que apesta un pescado descompuesto? ¿Podría usted imaginarse lugar más escondido en el planeta Tierra que dentro de un pez metido allá en el estómago de ese pez? Sin embargo, dice la Biblia que allí clamó Jonás, ¿y quién lo escuchó? Porque ¿dónde estaba Dios? Hasta en el vientre del pez está Dios. Hasta en el vientre del pez. Así que no hay sitio donde yo pueda ir, concluimos, que no esté la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes. Pastor, todavía hay un problema mayor. Encima de eso, ¿cómo yo puedo llegar ante su presencia si en su presencia estoy todo el tiempo? Porque en todas partes siempre estoy en su presencia. Todavía se le añade algo más. Quiero que vayas conmigo a Mateo 28:20. Mateo 28:20. Ahora, esto no se trata solamente de que Dios está en todas partes. Pastor, eso quiere decir que esta noche yo me puedo ir a brincar y a saltar porque Dios está allí. Si te vas a brincar y a saltar es porque no eres oveja, sino eres un cabro. Pero esto no te está dando licencia a ti para meterte en cualquier sitio, porque aunque Dios esté allí, te puedes agajar un palo que te duela durante toda la vida. Pero todavía va un poco más allá, porque esta presencia de Dios es general, pero hay una presencia de Dios específica para aquellos que han venido a Cristo. El libro de Mateo capítulo 28, en su verso 20, al final de ese verso, Jesús da una promesa para todos los creyentes. ¿Cuál es la promesa? Yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Pero dígalo con fuerza.
¿Cuándo está Dios conmigo? Con fuerza. ¿Cuándo Dios está conmigo? En los días buenos, Dios está conmigo. En los días malos, Dios está conmigo. En los días que me siento bien, Dios está conmigo. En los días que me siento mal, Dios sigue estando conmigo. Porque es promesa de Dios. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El mundo no se ha acabado, ¿verdad? Hay 2 o 3 temblando porque viene un meteorito por ahí, ¿verdad? Pero el mundo no se ha acabado. El mundo no se ha acabado. Pues yo tengo garantizada que la presencia de Dios no solo está en todo lugar, sino que la presencia de Dios anda conmigo todos los días, todos los días, todos los días. Pastor, entonces ¿cómo yo busco la presencia de Dios? Si la presencia de Dios está en todas partes y si la presencia de Dios anda conmigo todo el tiempo, entonces ¿qué sentido tiene que yo pueda venir ante la presencia de Dios si yo estoy ahí todo el tiempo? Lo voy a poner un poco más complicado. Vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 16. ¿Lo tienes? 14, 16 dice, está hablando Jesús la noche antes de ser entregado y les dice a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Pero con vosotros habla de que está al lado mío, de que está conmigo. Pero sigue diciendo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará ¿dónde? ¿Estará dónde? No, pero mire bien, ¿estará dónde? No, eso no es lo que dice ahí. No estará con nosotros. La primera parte dice estará con vosotros y estará en vosotros. Ahora no es que solamente Dios anda conmigo, ahora es que Dios está ¿dónde? Dentro de mí. Dentro de cada creyente la presencia de Dios es real para siempre, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo la presencia de Dios es real en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a ser morada en la vida de cada miembro de la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿cómo yo explico al entender estas 3 cosas? Que Dios está en todas partes, que Dios está con los creyentes y que Dios está dentro de cada creyente. ¿Cómo yo puedo entender esta experiencia a la que se me llama a venir a la presencia de Dios? Venir a la presencia de Dios. ¿Cómo será eso? Pero te voy a hacer una pregunta en esta mañana. Después de estas 3 cosas que hemos dicho, ¿han venido momentos en tu vida en que tú te has sentido lejos de la presencia de Dios? Voy un poco más. ¿Han venido momentos en los que aunque tú te estás portando bien y haciendo tus asignaciones, has dejado de sentir la presencia de Dios en tu vida y pareciera que Dios no está en tu vida? ¿Te ha pasado eso? La pregunta que te hago, en esos momentos cuando la presencia de Dios parece que desapareció de tu vida, te pregunto, ¿Dios se fue? ¿Cuál es el problema? Pueden haber muchas razones, pero lo cierto es que Dios no se ha ido. El problema puede ser que yo no la estoy sintiendo. El problema puede ser que de alguna manera ha habido cosas que obstaculizan el que yo pueda experimentar esa presencia. El problema puede ser que yo en mi afán y mi ansiedad he perdido conciencia de esa presencia. Y Dios está presente, pero yo estoy viviendo como si Dios no lo estuviera. ¿Has vivido eso? Chacho, yo ni voy a orar hoy. Yo no voy a orar. Si yo llevo todos estos días orando, yo siento que Dios no me oye.
Yo no voy a leer la Biblia, fíjate de eso. Si yo la leo y no la entiendo, yo no escucho que Dios me hable. El pastor dice que Dios le habla a uno a través de la palabra, pero yo la leo y no la entiendo. Yo voy a dejarle eso. Y has estado perdiendo conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Aunque tú sientas a veces que Dios no está, Dios siempre está presente. Aunque pareciera las circunstancias decirte lo contrario, que Dios no está presente, yo quiero decirte en esta mañana, por estos 3 pasajes que te he dicho, que Dios siempre está presente. Ahora, quiero compartir contigo una de las razones que hace que, a pesar de que Dios esté presente, yo actúe de una manera o viva de una manera o experimente de una manera como si Dios no lo estuviera. Quiero que vayas conmigo al libro de Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. ¿Cómo es posible que si Dios está, yo esté sintiendo, viviendo como si no estuviera? Génesis 28, ¿estás ahí ubicado? Tú te vas a encontrar con un hombre ahí que se llama Jacob. Jacob tiene una promesa de Dios sobre su vida. Jacob es el hombre que Dios ha escogido para establecer su pacto con él. Pero Jacob, como muchos de nosotros, a veces somos muy esmandados, muy apurados, y decide por medio de engaño y de trampa recibir la primogenitura. Cuando su hermano Esaú se entera de lo que ha sucedido, Esaú lo que decide es: yo voy a dejar que pasen unos días y a Jacob yo lo voy a matar. Cuando mamá se entera de lo que está sucediendo, mamá le dice a papá: hay que sacar a Jacob de aquí, porque si no, Esaú lo va a matar y voy a perder los hijos en un mismo día. Jacob ahora, después de haber metido las patas, se da cuenta que tiene tremendo problema. Se ha jalado una torta, como dice el buen tico. Se ha jalado una torta, creyendo que estaba haciendo las cosas bien, las estaba haciendo mal. Por eso usted y yo no seamos desesperados. Esperemos que las cosas lleguen en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. No hay que estar empujando puertas, no hay que estar tratando de promoverse, no hay que estar tratando de hacer ninguna de esas cosas. Lo que hay que estar es haciendo lo correcto. Eso es lo que hay que estar haciendo lo correcto delante de Dios. Las puertas Dios se encarga de abrirlas, los caminos Dios se encarga de enderezarlos. Eso es trabajo de Dios. Haga lo suyo, que Dios se encarga de lo de Él. Y Jacob ahora se ha dado cuenta del problema en que se ha metido, y ahora Jacob tiene que irse como un fugitivo hasta tierra de Harán para encontrarse con una familia de él que él ni conoce, para que ellos le den hospedaje allá, porque si se queda en su tierra con su familia, lo van a limpiar. Jacob, ahí como un fugitivo, se va huyendo para tierra de Harán, y en el camino, en ese capítulo 28, dice que Jacob llegó a un lugar que se conoce como Betel. En aquel tiempo no se conocía como Betel, se conocía como Luz. Ese era el nombre de aquel lugar, el Valle de Luz. Jacob llega allí como fugitivo, va en su camino, en su peregrinaje hacia Harán, huyendo, y llega a aquel lugar y se le hace de noche, está oscureciendo. ¿Y qué hace Jacob? Allí aquel lugar tenía muchas piedras, y Jacob decide: voy a acostarme a descansar aquí un rato para mañana seguir con mi camino, con 1000 preguntas en la cabeza, con 1000 complicaciones acá arriba, con incertidumbre hacia dónde voy, de qué voy a vivir, me recibirán allá o no me recibirán, cómo será la vida allá, cómo viviré lejos de mi familia, cuánto tiempo tardará este proceso. Y Jacob llega allí y pone unas piedras y se acuesta a dormir bajo aquel cielo estrellado. Y dice la Biblia que cuando él está durmiendo, ¿quién se le apareció en los sueños? Mire, usted ha ido aquí al multicentro. Aquí, ha ido. Usted ha visto las escaleras esas eléctricas que uno se para y lo van subiendo a uno. Y usted tranquilito, y las escaleras unas suben y las otras bajan. La ciencia está atrasada. La gente piensa que la escalera eléctrica se descubrió los otros días. La escalera eléctrica está desde Génesis capítulo 28. ¿Y qué veía Jacob allí? Veía ángeles que subían
Y ángeles que bajaban. Aleluya. Yo no sé, a veces tú piensas que estás solo. Tú no sabes que esos ángeles están constantemente trabajando a favor tuyo y a favor mío. Y ahora mismo hay ángeles en este lugar. Lo que pasa es que a veces tú y yo nosotros no lo podemos ver, pero los ángeles están aquí con nosotros. Y ángeles subían y ángeles bajaban. Y de momento, cuando él mira en la parte más arriba de la escalera, porque esa escalera llegaba hasta donde estaba el fugitivo, allí en la tierra de luz, y esa escalera tocaba en la punta allá arriba del cielo, en la presencia de Dios. Y cuando él mira allá arriba, al extremo de la escalera, ¿quién está allí sentadito? Aleluya. Allí está Dios desde allá arriba. Y Dios comienza a hablarle: Jacob. Y empieza a mencionarle y a ratificarle el pacto que Dios había hecho con Abraham desde aquella escalera. Y Dios le habla. Y Dios le ministra al pobre fugitivo en tierra de luz. Y cuando Jacob se despierta por la mañana, verso número 16, cuando se levanta por la mañana Jacob, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Cuando él se acostó por la noche lleno de incertidumbre en su mente y puso unas piedras como cabecera, Dios estaba allí. Dios estaba allí. El problema era que él no lo sabía. Conciencia de la presencia de Dios. Mire, nosotros podemos teológicamente acá arriba en nuestra jupita decir: sí, pastor, yo sé las 3 cosas que usted mencionó de la presencia de Dios, eso está garantizado. Pero a la hora de la verdad la pregunta es: ¿y tú vives con conciencia de que Dios siempre está contigo? ¿Tú estás en el trabajo consciente de que la presencia de Dios está ahí contigo? ¿Tú andas en la calle consciente de que la presencia de Dios está contigo? ¿Tú te sientas a ver la televisión por la noche consciente de que la presencia de Dios está contigo? ¿Tú sales con el novio o con la novia consciente de que la presencia de Dios está contigo? ¿Tú llegas al culto y llegas consciente de que la presencia de Dios es real en este lugar? Porque la presencia de Dios está garantizada, pero la conciencia que nosotros tenemos no. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que la presencia de Dios es real en nuestras vidas. Mira, y cuando nosotros tomamos conciencia de que la presencia de Dios es real en nuestras vidas, nuestras actitudes cambian. ¿Cierto o no es cierto? Porque yo puedo estar viendo televisión en la sala y se me ha olvidado: chacho, qué bueno estuvo el culto hoy. Y llegó la hora de la noche y me siento a ver televisión, como yo hago usualmente los domingos por la noche. Me siento a ver televisión. Qué bueno estuvo el culto. Dios se movió bien tremendo ahí. Yo viendo televisión ahí, estoy viendo un programa y de momento, y yo, Dios está aquí sentado ahora mismo y está viendo televisión conmigo. Entonces yo te voy a decir una cosa: lo que yo estoy viendo en el televisor va a tener que cambiar. Y Dios estaba allí. La novela que estaba viendo la voy a tener que cambiar. Pero Dios estaba allí. Y la novela no cambió por la presencia de Dios. La novela cambió porque yo asumí conciencia de la presencia de Dios. Así que lo que yo tengo que recuperar es conciencia de la presencia de Dios. Porque Dios está conmigo, pero puede que yo no lo sepa, como Jacob. Dios estaba allí, yo no lo sabía. Pastor, ¿está seguro que la actitud de uno cambia y las decisiones de uno cambian cuando uno es consciente de la presencia de Dios? Mira lo que le pasó a Jacob. ¿Sabe lo que dice ahí? Lo primero es que le cambió la actitud, porque dice ahora que tuvo que a Dios, pero Dios estaba el día antes, ¿cierto o no es cierto? ¿Y él tenía ese temor? No. Así que lo que produjo en él el temor a Dios fue que fue la conciencia de la presencia de Dios. Entonces tuvo miedo y dijo: este lugar es terrible porque Dios está aquí y ahora yo lo sé, porque ayer él estaba, pero yo no lo sabía. Ahora él tiene temor porque está delante de la presencia de Dios.
Ay, cómo quisiera yo que cada uno de nosotros viviéramos conscientes de la presencia de Dios cuando estamos metidos en la internet. Aleluya. Porque te voy a decir, tus comentarios en internet cambiarían y tus publicaciones cambiarían si la presencia de Dios, si tú estuvieras consciente de que Dios está contigo. No hace falta que nadie me vea. No hace falta que nadie lo lea. Lo que hace falta es que yo tenga conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Sí, porque si alguien lo hace de otra manera es que simplemente no tiene conciencia de la presencia de Dios en su vida. Y entró el temor de Dios en Jacob. Y no solamente cambió su actitud, cambió su percepción del lugar donde estaba. Porque ahora aquel lugar que era un simple lugar lleno de piedras, ahora Jacob dice, no, esto no es un lugar simplemente lleno de piedras. ¿Esto es qué? Esto es casa de Dios. Esto es puerta del cielo. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Entonces, déjeme decirle algo, que Luz, que era el nombre de aquella ciudad, hasta aquel momento, aquel valle, la realidad es que no representaba ninguna comodidad. Aquello lo que representaba era que simplemente he metido las patas y voy huyendo del problema y la torta que me jalé en casa de papi y de mami. Luz lo que representa es que no tengo una camita donde dormir y una cobija con que arroparme. Estoy durmiendo aquí a la intemperie, con una piedra como almohada. O sea, está en un momento de crisis, está en un momento de tribulación por causa de sus propias decisiones. Pero cuando él es consciente de la presencia de Dios en medio de su crisis, hasta la percepción que él tiene de aquel lugar cambia. Porque ahora no es un simple lugar con piedras. Ahora no solamente es el lugar de mi quebranto, más que eso, ahora este lugar es casa de Dios y es puerta del cielo. A tal grado cambia su percepción del lugar donde está cuando él asume conciencia de la presencia de Dios, que le cambia el nombre al lugar. ¿Y cómo se llama ahora aquel lugar? Ahora Luz no se llama Luz, ahora se llama Betel, que significa casa de Dios. Mira, tú puedes estar pasando la peor crisis de tu vida, la peor tribulación de tu vida. Yo te puedo repetir hasta el cansancio aquí en el culto que Dios está presente en medio de tu crisis, pero eso no va a cambiar nada. ¿Tú sabes lo que va a cambiar las cosas? Que tú empieces a asumir conciencia de que Dios está en medio de tu crisis. Porque cuando tú logras asumir conciencia de que Dios está en medio de tu crisis, tú comienzas a ver tu crisis de otra manera. Antes este era el látigo que golpeaba mis espaldas, ahora lo veo de otra manera. Este es el instrumento de Dios para formar mi carácter. Antes lo veía como el lugar de desolación, me quedé solo. Ahora lo veo como el lugar de encuentro con Dios. Es que Dios tenía que dejarme solo para que yo pudiera encontrarme con Él de manera personal. Yo lo puedo ver como el lugar de necesidad, como el lugar de escasez, como el lugar de incomodidad. Pero cuando yo asumo conciencia de la presencia de Dios en medio de mi lugar de quebranto, entonces yo empiezo a ver no como un lugar de necesidad, no como un lugar de incomodidad, sino como el lugar donde Dios se me va a revelar como el Dios que provee todas mis necesidades. Asume conciencia de la presencia de Dios en medio de tu escenario. Y tu perspectiva de tu escenario va a cambiar. Nosotros somos locos cuando entramos al escenario de crisis. Dios mío, sácame de aquí, yo no aguanto más. ¿Cierto? Yo lo he hecho. Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Como a veces decimos, yo a veces digo, mándame más y más me merezco. Pero esa no es la actitud correcta en medio de ese lugar. Dios, lo que tú y yo necesitamos en medio de la crisis, no es que Dios nos saque de ella. Porque te voy a decir algo, ¿sabe cuánto duró ese proceso para Jacob? Ay, 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 no te me vayas a desanimar en el camino. Pero el proceso duró muchos años, ¿sabes? Pero Jacob no necesitó que Dios lo sacara del proceso. Jacob lo que necesitó fue asumir conciencia de que Dios estaba metido con él en medio de su proceso.
Eso le dio la capacidad a él de poder caminar por en medio del proceso. Cuando había que llorar, lloraba, pero consciente de la presencia de Dios mientras él lloraba. Cuando había que sufrir, ¿qué hacía? Sufría, pero consciente de la presencia de Dios en medio de su sufrimiento. Cuando lo engañaron, ¿qué tuvo que hacer? Sufrirlo, pero con conciencia de que Dios estaba en medio del engaño que le habían hecho. Tú y yo lo que necesitamos no es que Dios nos saque de nuestra crisis. Tú y yo lo que necesitamos es asumir conciencia de la presencia de Dios en medio de nuestra crisis. Pastor, ¿y cómo esto puede ser una experiencia de adoración? O sea, porque entiendo todo lo que tú me has planteado, pero el Salmo 103 dice que yo tengo que venir ante esa presencia. ¿Y que cómo eso puede ser parte de mi adoración a Dios? Porque cuando tú estás consciente de la presencia de Dios y tú reaccionas como reaccionó Jacob y como tantos otros que yo te podría mencionar, pero a falta de tiempo no los voy a mencionar. Cuando tú eres consciente de la presencia de Dios y buscas a Dios, buscas entrar en contacto con esa presencia, tú lo que estás declarando con tu acción, tú lo que estás declarando con ese acto de buscar la presencia de Dios, lo que tú estás diciendo es: yo no puedo ser un actor independiente de la presencia de Dios, yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Y cuando tú haces eso, eso sube como una ofrenda de adoración mecida que sube ante la presencia de Dios. Porque yo estoy testificando que yo sin Él nada puedo hacer. Escribió un gran teólogo del siglo XIX en una de sus definiciones acerca de pecado, y él decía que pecado es, refiriéndose a Adán y a Eva, lo definió de esta manera: Adán y Eva se declararon actores independientes de la voluntad de Dios. O sea, yo puedo vivir sin Dios. La serpiente los engañó y ellos dijeron: vamos a ser igual a Dios. Y si yo soy igual a Dios, yo no necesito a Dios. O sea que yo puedo hacer mi propio escenario, yo puedo hacer mi propia historia sin Dios. Y la realidad es que tú y yo, sin Dios, nada podemos hacer. Y cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tú buscas entrar en contacto con esa presencia, tú lo que estás testificando es eso: no, yo sin Dios no puedo hacer nada. Mira, te entra esa experiencia que le entró a Moisés. ¿Se acuerda de Moisés cuando va llevando al pueblo de camino y el pueblo se portó mal? Y la presencia de Dios iba siempre delante de ellos. ¿Y cómo se manifestaba la presencia de Dios? Como una columna de nube por el día y como una columna de fuego por la noche. Y ellos veían la presencia de Dios. Pero un día al pueblo se le ocurrió portarse mal y Dios dijo: está bien, yo tengo que cumplir mi palabra, yo lo voy a meter a la tierra porque eso yo lo prometí, pero yo no voy a ir con ustedes, mi presencia no va con ustedes. ¿Y Moisés qué hace? Moisés dice: está bien, tranquilo, Señor, porque el ángel tuyo va con nosotros, yo soy un buen pastor, yo tengo capacidades, yo conozco el desierto, yo soy un hombre bien experimentado, yo conozco las ciencias que aprendí en Egipto, yo sé gobernar, yo soy un hombre de estado, así que yo puedo llevar a este pueblo. Eso es lo que hace Moisés. Lo que hace Moisés. Muchacho, Moisés se tiró de rodillas y le dijo a Dios: chacho, mira, si tu presencia no ha de ir conmigo, a mí no me saques de este lugar. Porque yo no voy a dar un paso sin tu presencia. Porque yo no me voy a declarar un actor independiente de tu presencia. Yo te necesito en mi vida. Y no solamente necesito tu presencia, yo necesito estar consciente de ella. Yo necesito experimentarla acá adentro. Y eso sube como un acto de adoración a Dios. Eso sube como incienso de olor grato a la presencia de Dios. Porque no hay cosa que a Dios le guste más que un corazón contrito y humillado. Usted sabe que cuando Jesús en una ocasión en las bienaventuranzas allá en el monte, una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Usted sabe lo que es un pobre en espíritu?
es uno que sabe que sin Dios no puede hacer nada, que sin Dios soy nada, que sin Dios no tengo nada, porque Dios es el todo de mi vida. Soy pobre en espíritu, aleluya. Dios es honrado por esa actitud del corazón. Y para finalizarlo, mi amado hermano, entonces, si Dios es honrado porque yo viva con una actitud que constantemente necesito su presencia, y cuando de momento estoy como que, ¿qué está pasando? Los afanes, los problemas, las circunstancias me han hecho perder conciencia de la presencia de Dios. Yo necesito recuperar, yo necesito entrar en contacto. Y empiezo ahí a alabar a Dios, y empiezo a buscar a Dios, y empiezo a buscar a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios aquí? Eso es lo que dice el libro de Salmos, buscar a Jehová. Hay que buscar a Dios. El salmo que leímos esta mañana, Salmo 105, dice: buscad a Jehová, buscad su rostro siempre. Eso es eso mismo. Necesito la presencia de Dios. Y buscando la presencia de Dios constantemente. Buscando la presencia de Dios constantemente. Mire, mi amado hermano, no siga caminando si usted ha perdido conciencia de la presencia de Dios. Como último punto quiero que veas una cosa. ¿Qué papel juega el culto en esta experiencia de recuperar conciencia de la presencia de Dios? Mire, todos nosotros aquí, muchos de ustedes trabajan de manera, ¿verdad?, en compañías, diferentes empresas. Trabajan con un horario complicado. Usted sabía que Costa Rica aparece actualmente en los últimos estudios como el segundo país en el mundo con la jornada más larga. En primer lugar está México. Y usted sabe cuál es la diferencia entre México y Costa Rica: 16 horas en el año. O sea que si usted a lo mejor trabaja 4 o 5 minutos más diarios, ya le pasó a México. Costa Rica tiene la segunda jornada más pesada en el mundo. Muchos de ustedes tienen que levantarse temprano para prepararse, para agarrar un bus, para poder llegar a su lugar de trabajo. Salen tarde para hacer fila, esperar a que venga un bus que tenga acomodo para yo montarme. Y en las presas de este país, que no son nada fáciles, déjeme decirle, mire, si hay algo que todavía a mí me encoleriza, después casi de 3 años aquí en Costa Rica, son las presas. Mire, mi esposa me testiga. Ayer, yo tuve un compromiso de ir a una boda en Turrúcares, desde temprano en la mañana. Y aquello, usted sabe, se extendió. Yo tenía que salir de allí para traer a mi familia hasta mi casa en Acerrí. Y de ahí arrancar para la Lucía en Heredia a llevar una conferencia de matrimonios. En hacer esas dos cosas, ¿usted sabe cuánto tiempo yo me eché? Yo arranqué a las 8, es una realidad en la que estamos viviendo. Y la realidad, mi gente, que todo eso va cargando a uno. Y en el camino, todos esos bocinazos, todos esos problemas, las ansiedades, el tiempo, el ir contra el reloj, va haciendo que tú y yo perdamos conciencia de la presencia de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, la realidad, no vamos a tapar el cielo con la mano. Y a veces pasamos un día que mira, ni me acordé yo de que Dios estaba por ahí. Pues es que no tuve tiempo, no tuve la capacidad, tanto ajoro en el trabajo. Los universitarios aquí, hermano, una carga dificilísima. Los muchachos en la escuela. Pero tú sabes qué, que la realidad es que aunque estamos viviendo en medio de un contexto como ese, cuando tú y yo llegamos muchas veces por esos portones, cansados, afligidos, llenos de tantas cosas, y hemos perdido la conciencia de la presencia de Dios, cuando tú y yo llegamos aquí como que empezamos a bajar las revoluciones. Espérate, llegué. Cuando empezamos a cantar, cuando empezamos a orar, tú empiezas, ay, pero verdad, sí, espérate, como que yo perdí conciencia, pero la estoy recuperando, Dios está aquí. Y tú venías de allá atribulado, cargado. Y, espérate, pero porque yo estoy así, si Dios está conmigo, si mira, si la palabra de Dios lo dice, y el Espíritu Santo está conmigo, y yo empiezo a asumir conciencia de la presencia de Dios, y empiezo en el culto, en medio de la alabanza, a buscar la presencia de Dios, y de momento yo empiezo a sentir la presencia de Dios, aleluya, y empiezo a sentir el toque de Dios, aleluya, y mis fuerzas comienzan a ser renovadas, y cuando yo salgo de este lugar, yo salgo consciente de que Dios va caminando por ese portón para afuera, al lado mío. ¿Qué papel juega el culto en medio de
tomar conciencia de la presencia de Dios es ese, que cuando tú y yo entramos por esas puertas, empezamos a asumir conciencia de la presencia del Señor. Los cánticos nos recuerdan, la lectura nos recuerda, las oraciones nos recuerdan, la predicación de la palabra nos recuerda que Dios está contigo. Dije que Dios está contigo. Aleluya. Yo hubiera dicho un amén que saltara ese techo para encima. Que Dios está contigo. En medio de cualquier tribulación y situación, Dios está contigo. Te invito a que estés puesto de pie conmigo en esta hora. Vamos a orar. Yo te voy a invitar en este momento, no vamos a orar para que Dios traiga su presencia, porque su presencia ya está. Lo que vamos a pedirle al Señor es: Señor, ayúdame a ser consciente de tu presencia. Tómate un momento ahora. Cierra tus ojos. Asume conciencia de que Dios está contigo. Es probable que en medio de esa concientización que estás haciendo en este momento tú digas: pastor, pero es que yo le fallé a Dios. Pues si le fallaste al Señor, este es buen momento para que arregles cuentas con Él, porque Él está presente. Fíjate que aunque a pesar de que le fallaste a Dios, Dios no se fue de tu vida. Simplemente tu pecado ha estado haciendo una pared, una barrera entre la presencia de Dios y tú. Y eso te está impidiendo que tú puedas experimentar su presencia. Si ese es tu caso, este es el momento. Arregla cuentas con el Señor ahí donde te encuentras. Dile: Señor, perdóname, perdóname. Pero yo no quiero seguir viviendo con esa barrera entre tú y yo. Yo quiero disfrutar tu presencia cada día. Y cada vez, Señor, que yo pierda esa conciencia, permíteme, Señor, que cada vez que entre a tu santuario yo pueda volver a recuperar esa presencia. Pero no solamente cada vez que entre a tu santuario, permíteme cada mañana, Señor, a través de mi devocional recuperar conciencia de tu presencia. Pero no solo a través de mi devocional, sino también cuando me voy a ir a dormir. Permíteme, Señor, recuperar conciencia de tu presencia. Permíteme recuperar conciencia de tu presencia, Señor. Señor, que yo no tenga que decir como Jacob, que tú estabas aquí, yo no lo sabía. Permíteme disfrutar de cada una de las bendiciones de estar en tu presencia. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra por siempre. Señor, haz de nosotros una iglesia consciente de tu presencia, que responde en adoración, Señor, donde quiera que nos movemos. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos con acción de gracias. Amén.